acá vamos a ver el ejercicio 27. Acuérdense que la guía está disponible y ustedes pueden ir practicando cualquier ejercicio. No se queden solo con los que hacemos en clase, ¿eh? Bueno, el ejercicio 27, como dijo Lucas, anticipó Lucas, acá nos propone también decidir sobre dos alternativas. En este caso nos dice que la compañía Martini está utilizando actualmente un solo horno de combustión a gas, pero debido a los aumentos que se prevén en la producción, se están necesitando las siguientes alternativas. Nos plantea como alternativa 1, comprar un nuevo horno eléctrico de doble capacidad al que se tiene ahora y conservar el antiguo para casos de emergencia, por lo que tendrían dos hornos eléctricos, ¿sí? O la alternativa 2, comprar un nuevo horno a gas similar al actual y operar con ambos hornos. Perdón, ya tenían uno a gas, o sea, tenían uno eléctrico y uno a gas, es la alternativa 1. Y la alternativa 2, comprar un nuevo horno a gas y tener dos hornos a gas, ¿sí? Se tienen los siguientes datos para ayudar a tomar la decisión. Se supone que todos los hornos poseen una vida útil de 10 años y su valor de desecho es nulo al terminar este plazo. ¿Esto qué quiere decir? También mete el concepto de valor de desecho, pero que quiere decir que al terminar los 10 años su valor contable es de 0 pesos, se depreció totalmente, ¿sí? El horno antiguo tuvo un costo de 4.500 hace 4 años y su valor actual en el mercado es de 2.400. El precio de un nuevo horno a gas es de 5.000. Los costos de mantenimiento de un horno a gas que se usa regularmente durante el año importan 1.400 al año. Las reparaciones y el mantenimiento de la unidad de emergencia importarían 700 al año. El precio de un nuevo horno eléctrico es de 20.000. Los probables costos anuales de reparación y mantenimiento ascenderán a 2.700. Los costos variables comparativos por carga unidad de calentamiento son los siguientes. Y tienen un encuadro comparativo entre los consumos de gas y eléctricos, donde tenemos fuente de energía a 6,80 por gas, 10,80 eléctrico. Suministros, 2,60 gas, 1,20 eléctrico. Trabajo, 10 a gas, 4,40 eléctrico. Tenemos un total de 19,40 los gastos asociados al horno a gas y 16 al horno eléctrico. Por último nos dice que los impuestos sobre las utilidades son del 15%, el costo de los fondos para la compañía es de 16% y se estima que el uso de las máquinas durante los próximos 10 años será de 700 unidades por año, ¿sí? Calcule los flujos de caja relevantes para evaluar el proyecto e indique qué alternativa elegiría. Y justifica la respuesta. Bueno, acá nos encontramos con la clase pasada con un ejercicio que nos propone dos alternativas y tenemos que evaluarlas para ver cuál es la más conveniente, como hicimos en la clase pasada. Y también una tira de datos que a priori parece lo más difícil de acomodar. Cuando te tiran tantos datos y saber cómo acomodarlo es una parte clave del ejercicio. Entonces, nosotros lo que les proponemos es que vayan evaluándolos uno a uno y que vayan volcándolos prolijamente en un Excel. A ver, no es necesario que sea un Excel, lo pueden hacer a papel y lapicera, pero también que lo vayan transcribiendo de la forma más ordenada posible, ¿sí? Entonces vamos a evaluarlo. ¿Qué datos? ¿Qué datos son relevantes al análisis del proyecto y cuáles no? ¿Qué piensan? Abran los micrófonos como el otro día, discutámoslo. Los tengo. Sí, sí. Ahí. ¿A quién tengo ahí tímido de hablar? No, solo abrí el micrófono. Eres. Solo abrí el micrófono. Voy a leer el ejercicio. Bueno. ¿Los demás me están escuchando?
Sí, sí, yo estaba leyendo para ver qué contestar. Dos alternativas. Una es comprar un horno. Actualmente tienen un horno a gas, pero porque aumenta la capacidad, aumenta la demanda, necesitan comprar otro horno. La alternativa una es comprar un horno eléctrico, el doble de capacidad que se tiene ahora, y conservar el antiguo para casos de emergencia nomás. O sea, se va a mantener, se va a usar el horno eléctrico, y si fuese necesario en emergencia, se usará el horno viejo. O la alternativa 2, que es comprar un nuevo horno a gas similar al actual y operar con ambos hornos. ¿Sí? Ujú. Y después nos tira todos estos datos. Nos tiran datos de Bueno, gastos. ahí te tira un dato clave que es la depreciación, ¿no? Que en 10 años van a valer cero cualquier horno. Muy bien. O sea que el de 20.000 ya sabes cuánto va a valer menos todos los años. Muy bien. ¿Cuánto se Sería deprecia año a año? y 2.000 pesos. Exacto. Y acá también te dice sobre el otro, que salió a 4.500 hace 4 años. Y te decía que todos los hornos se deprecian en 10 años. Y ese tendría que ser, a ver, espera. 150 pesos por año, ¿no? 450. Acá tenemos datos de depreciación y te da el valor actual, un precio de un nuevo horno a gas, te da costos de mantenimiento del horno a gas, reparaciones y mantenimiento de la unidad de emergencia. Acuérdense, la unidad de emergencia sería el horno actual que lo guardarían si escogen la alternativa 1. El precio de un horno eléctrico, los probables costos anuales de reparación y mantenimiento y los costos variables. Bien, a priori parece todo importante, ¿no? Usaríamos todo. O sea, habría que cargar todos esos gastos año a año, ¿no? Bueno, entonces vamos a transcribir los mismos para utilizar el 100% de los datos útiles. Una pregunta. ¿Se recupera el valor de los activos al final del proyecto? Esto lo dije muy por arriba el otro día. No sé si se acuerdan. Cuando decís si se recupera, más o menos a qué te querés referir. Porque el activo cuando termina el proyecto vale cero y murió. Y tema aparte que yo lo puedo vender y sacarle algo, pero contablemente ya no hay nada. Exacto, muy bien. En este caso, se deprecian justo a un proyecto de 10 años. ¿El periodo es mensual, anual u otro? ¿Qué periodo utilizaríamos? Me quiero detener ahí un segundo, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? No siempre la finalización de un proyecto coincide con la depreciación total del bien. Un proyecto puede, por ejemplo, por razones legales, tener que finalizar en el año 3 porque me dieron una concesión solamente de 3 años y yo compré bienes que se pueden amortizar a 5. Entonces, no siempre la finalización de un proyecto coincide con bienes totalmente amortizados, contablemente. Y después veremos que aún, por más que estén amortizados contablemente, si tienen valor o no en el mercado, que es parte de la segunda parte de la clase de hoy con los valores de desecho. Lo habíamos hablado en el ejercicio 23 de la clase pasada. Sí, no sé si fue suerte que lo que dijo Pablo estaba hablando, ¿no? O lo pensó así. No, yo, Patricia. No, a ver, lo pensé en este ejercicio, ¿no? Que decía que termina justo cuando termina el proyecto. Pero sí, es como dice Lucas. Puede terminar el proyecto antes y que la vida Todavía útil de ese bien. muy bien. ¿Qué periodo utilizaríamos? ¿Mensual, anual u otro? Y en este caso es anual, ¿no? Muy bien. Habla todo en años. Con todos los costos anualizados. Hasta las unidades son anuales.
¿sí? Bueno, el plazo de evaluación del proyecto ajustado a la obsolescencia de la inversión. Bueno, ya lo dijimos, 10 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, vida útil 10 años y un valor de desecho de 10 años. Bueno, evaluemos un poquito los datos. Tenemos que el horno antiguo tenía 4.500, valía 4.500 hace 4 años, y su valor actual en el mercado, 2.400. El nuevo horno de gas, 5.000. Depreciación anual, 500. No, esto está mal. Ah, nuevo horno de gas, sí, está bien, 5.000. Me mareé. Depreciación anual, 500. Valor de horno a gas actual, tiene una depreciación anual de 4.500. El valor actual en el mercado, 4.000. Ok. Costo de mantenimiento, 1.400 al año. Pero mantenemos 2 hornos. O sea, en la alternativa 2, acuérdense que es comprar un horno, ¿sí? y operar con los 2. Con el actual y uno más. En tanto, la alternativa 1, un horno nuevo eléctrico, 2.000. Como dijo bien Patricio, la depreciación va a ser de 2.000. Y el valor del horno actual a gas, la depreciación es de 450. Y tendríamos costos de reparación y mantenimiento de 2.700. Y los costos variables. Los costos variables son los que están asociados directamente al nivel de producción, ¿sí? Reparaciones de la unidad de emergencia, que es el horno a gas actual, que lo guardaríamos por las dudas, 700 al año. Tenemos las utilidades, impuesto a las utilidades del 15%, costo de los fondos, que es esto que le mencionaba la clase pasada, del costo para evaluar la tasa de interés que utilizamos para usar en el BAM. Acá tenemos el costo como costos de los fondos. Y demanda de 700 por año, ¿sí? Bueno, entonces vamos a volcar todos esos datos. Sí, Eso, perdón, Mateo, no entiendo. Cuando dice demanda, 700 unidades de qué. de lo que fabrican. No me acuerdo qué fabricaba esto, a ver si lo decía. La compañía Martini, combustión a gas, no dice qué fabrican. Imagínate que fabrican algo muy Pongámosle. difícil. Se refieren a 700 pizzas por año. Ponele, sería poco. Sería demasiado caro para pizzas, pero ponele que son autos de Para barro. ponerle algo tangible. Autos de barro, ponele. Cerámicas. Bueno, entonces la alternativa 1, 700 unidades y empezamos a volcar. Fíjense que, a diferencia del ejercicio que hicimos anterior, acá no estamos poniendo ni nos da datos de los ingresos. ¿Por qué creen que es así? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos faltó algo? ¿Hay alguien para entrar? Sí. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Está mal el ejercicio? ¿Le faltó un dato? ¿Puedes repetir de nuevo, Matías? ¿Se acuerdan que el ejercicio anterior teníamos que en el flujo de fondo era ingresos menos egresos, nos daban los resultados antes de impuestos, ¿se acuerdan? Y acá ya tenemos planteado todo lo que son los costos. No tenemos los ingresos. En alternativa 2 tampoco pusimos los ingresos y no nos da datos, nos da solo las unidades. No nos dice a qué precio lo venden. ¿No? Porque a mí lo que me interesa en este ejercicio, en cualquiera de los dos ejercicios, era ver el flujo de fondo y cuánto me representaba todo ese flujo de fondo al valor actual. ¿Se acuerdan? Y si yo ahora pusiera el precio de venta de las unidades en la alternativa 1, tanto como en la alternativa 2,
es un dato que me va a hacer el mismo resultado en las dos opciones y pasa a ser irrelevante. Entonces a mí lo que me interesa es cuánto, en este caso, el VAC se le llama, el valor actual de costos. ¿Cuál es la diferencia en los costos? Total, los ingresos es lo mismo para las dos alternativas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. El Sí, sí. impacto en el ingreso, sumándole el ingreso, el impacto en las dos alternativas es el mismo. Si yo le sumo 10 acá y 10 acá, el total me va a hacer la misma diferencia, ¿sí? Entre una y otra alternativa. Entonces nos centramos solamente en los costos y evaluamos el valor actual de costos. Entonces empezamos, por ejemplo, con los costos. Acuérdense, en el año 0, ¿qué vamos a poner? La alternativa 1 tenemos el horno actual más una compra del horno eléctrico. Acuérdense, como les dije la clase pasada, que nosotros planteamos todos los costos de inversión como si fuera en el último día del año 0. ¿Sí? Entonces, en el año 0 vamos a colocar las inversiones y acuérdense que estas inversiones no me impactan en los impuestos. ¿Sí? Por lo tanto, lo sumo directo como en el flujo de fondo como los costos de inversión al último día del año 0. Y cada uno de estos valores, acuérdense, lo vamos a recalcar hasta que quede, están expresados al último día de cada año. ¿Sí? Estos 11.200, como dijo bien Patricio, son costos anuales. Para considerarlos anuales fue todo lo que pasó los 365 días del año 1. Y los expresamos como si se hubiesen liquidado al último día del año 1. Por eso es que después cuando los actualizamos, este se actualiza 1 año, este se actualiza 2 años. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Por qué la depreciación en el año 7 cambia en ambos casos? ¿Por qué? ¿Se acuerda? Hay un dato acá. Estamos en la alternativa 1, conservamos un horno viejo y compramos uno nuevo. ¿Qué tenía el horno viejo? Está bien la inquietud, que lo que cambia es la depreciación. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 6? En las dos Bien. alternativas cambia. La alternativa 2 no, ¿por qué? Sí, cambia, perdón. Perdón. ¿Qué pasa en el año 6? ¿Se termina la vida útil del horno viejo? Muy bien, ¿quién lo dijo ahí? No sé, no logro ver quién habla. Pablo. Bien, Pablo. Claro, esos 450 que venía depreciándose, acuérdense que al momento en el que estamos, final del año 0, te dice que el horno actual ya tiene 4 años. ¿Sí? Entonces le quedan 6 años por depreciar. Y al finalizar su depreciación, tiene valor nulo. No le queda un valor de desecho. ¿Sí? Entonces ese valor nulo pasa, fíjense que la diferencia son 450 menos. ¿Sí? Lo mismo pasa en la alternativa 2. Muy bien esa apreciación, Pablo. Bueno, perdón, estaba por ir viendo cada uno de los componentes. Entonces, ¿qué tenemos? Costos de operación. Acá acuérdense que es operar con el horno eléctrico y el horno a gas tenerlo por si las dudas. Entonces, los costos de operación están, y los costos son los costos variables, los costos impactados por la cantidad de unidades vendidas. ¿Sí? Se estima que se van a vender las 700 unidades demandadas. Entonces, los costos de operación están compuestos por esas 700 unidades multiplicado por los 16 pesos de costo total del horno eléctrico. ¿Sí?
Por otro lado, tenemos los costos de mantenimiento, que nos decían que era 2.700. Acá, costos de mantenimiento, ¿dónde los tengo? Acá. Costos de mantenimiento, 2.700. La depreciación, que ahí tenemos los dos componentes, son 2.000, como dijo Patricio, 2.000 del horno eléctrico, más los 450, como dijo Pablo, del horno viejo que se está depreciando. Esto cambia en el año 6, para el año 7, cuando se termina de depreciar el horno viejo y solo queda la depreciación del horno nuevo. ¿Sí? Unidades de emergencia es lo que dice al final de los costos en cuanto... No era al final... Bueno, en cuanto a luz, acá. Las reparaciones y mantenimiento de la unidad de emergencia importarían 700 al año. Es el horno viejo que lo guardé por si las dudas, por emergencias. Entonces eso nos da un total de costos por cada periodo. Y ese total de costos es lo que me permite calcular cuántos impuestos. Acá aparece el impuesto en positivo, el 15% de lo que está acá arriba, que al hablar de costos, yo lo que estoy diciendo es me puedo ahorrar esta cantidad de impuestos. Esta parte es importante que la entiendan, porque imagínense que acá no pusimos, por una cuestión práctica, no pusimos los ingresos. Pero acá debería haber un componente de ingresos que para el bien de la empresa debería ser mayor a sus costos, lo que te generaría que los impuestos sean negativos, ¿no? Pero al acá no tener en cuenta los ingresos, yo estoy hablando de todos los costos. Y si yo calculo los impuestos que me ahorro de esos costos, ¿sí? Los tengo que considerar en positivo. ¿Se entendió esa parte o la mezclé mucho? Sí, se entendió. Bárbaro. Entonces, los resultados después de impuesto son esos 17.050 menos los 2.558 de impuestos. Perdón, al revés. Los 17.050 negativos más ese impuesto. Pero ¿qué pasa después de los impuestos? Ese no es mi resultado final del flujo de fondos. Porque la depreciación es un concepto contable. No es un dinero que yo realmente retiré de mis arcas. Yo no gasté esa plata. Eso fue un permitido que me da la FIP para que yo pueda distribuir ese costo que yo tuve de inversión a lo largo de la vida útil del bien, ¿sí? Pero no es que yo retiré esa plata efectivamente de mi bolsillo, por lo que tengo que volver a sumarlo contablemente para que yo tenga el verdadero flujo de fondos, ¿sí? El verdadero gasto que yo tuve en todo ese periodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un error muy común que se suele ocurrir, de que si se pone la depreciación arriba y no se la vuelve a poner, no se la vuelve a subir, no se la vuelve a sumar, perdón, después de impuestos. Entonces van a ver también que la depreciación vuelve a cambiar también acá entre el año 6 y el año 7. Por último, el flujo de fondos, que es la sumatoria de estos campos. Vamos a tener este flujo de fondo total para los 10 periodos. Y de la misma manera que hicimos el ejercicio pasado, calculamos, en este caso, el valor actual de costos. Para el Excel no entiende que la diferencia entre costo o neto sigue siendo el valor actual neto. Acuérdense que la fórmula del Excel, lo primero que considera es la tasa. Había en los datos, la tasa decía que era del 16%, de todos estos periodos, y le sumábamos los costos de inversión, ¿sí? En el periodo 0. Eso me da un valor actual de costos de menos 78.281. ¿Alguna duda con esto? Bien.
Y la alternativa 2 era comprar otro horno de gas y operar con los dos hornos de gas, ¿sí? Entonces, nos decían, lo único que te cambia son los costos de operaciones y las depreciaciones, ¿sí? Ah, el mantenimiento 2.800. Porque cada uno 1.400. Vamos uno por uno. En el Matías, periodo cero, sí. disculpe que te haga venir de vuelta para atrás, pero sí, No, a mí me ningún quedó. problema. Lo explicaste, pero no me quedó en claro. Vos cuando llegás a resultados antes de impuestos, estás sumando todo, después le calculas los impuestos, después pones de vuelta resultado después del impuesto, El impuesto. Claro. y pones la depreciación de vuelta. Eso no entendí por qué se pone de vuelta. ¿Por qué? Porque acá lo que en mi flujo de fondos es cuánta plata yo saqué de mi bolsillo y cuánta plata me entró en el bolsillo. En este caso quedamos de acuerdo en que no tenía sentido sumar, como voy a comparar dos alternativas, no tenía mucho sentido sumar las dos veces lo que me entra. Y voy a comparar una alternativa con otra. Entonces voy a comparar todo lo que me sale del bolsillo. ¿Sí? En una alternativa y en la otra. Ahora, ¿la depreciación es algo que me sale del bolsillo? No, físicamente no. Exacto. Entonces, yo no puedo decir que realmente gasté esto para cerrar mi flujo de fondos. La depreciación es un movimiento contable, en los libros nomás. ¿Sí? Entonces, si yo lo saco de acá, que sí me permite bajar impuestos, bajar mi base impositiva. Eso está permitido por la FIP. Yo puedo bajar la base impositiva con la depreciación de esos bienes, pero no puedo considerar que eso fue un gasto verdadero, eso fue simplemente un movimiento contable. Ah, por eso lo volvés a sumar. Por eso lo vuelvo a sumar, si no acá me daría que yo gasté 2.450 pesos más, o sea, 14.283, cuando no los gasté Sí, eso en realidad. ¿Sí? Gasté 12.043, esto nunca salió de mi bolsillo. Por eso es que se vuelve a sumar. ¿Sí? Igualmente, sabemos que es un concepto que por ahí confunde y a veces es un error muy común, así que no tengan miedo de volver a preguntarlo, que quede claro, hasta que quede claro. ¿Sí? Y la última consulta, ¿por qué los impuestos se los sumás al número negativo de resultado antes de impuestos? ¿Cómo? Vos tenés todo en negativo, ¿no? Toda plata que sale. ¿Por qué los impuestos los tenés como positivos si es algo que sale también? Porque normalmente los impuestos, ¿qué son? Es un negativo. Fíjate que en la fórmula está puesto como negativo. El impuesto que es un negativo de tu diferencia entre ingresos y egresos. Sí. ¿Sí? Es algo que te saca el Estado. Pero acá, como no pusimos los ingresos, a vos te da este resultado antes de impuesto, te da negativo. Yo le calculo el impuesto como tiene que ser, es algo negativo de tu resultado antes de impuesto. Pero al tenerlo expresado como costos, me resulta un ahorro de impuestos. Conceptualmente es un ahorro de impuestos lo que tengo acá. Ah, ok. Ok, sí. Como sería como un crédito al calcularlo sobre un costo. Porque esto por ahí es más fácil así. Si yo le inserto, o esto, ponele que lo llamo ingresos. Yo tuviese de ingresos, si esto le saco 11, me va a quedar, ponele que tengo 10. Si yo tuviese ingresos por 10.000 y estos costos, me quedaría un resultado de 4.150. Y los impuestos serían negativos de 623. ¿Sí? Entonces los resultados después de impuestos serían esos 4.150 menos 623. Y me quedarían estos 3.028. Pero acá, Perfecto. yo estoy Ahí me analizando quedó todos más costos. claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Como evalúo costos, Sí, yo ahí estoy me diciendo quedó que más claro. me ahorro impuestos por estos 2.558. ¿Sí? Y los resultados serían, después de impuestos, estos costos reales. ¿Sí? Es como verlo desde el otro lado, del otro punto de referencia.
y la depreciación la vuelvo a sumar. Entonces me quedan estos costos totales de cada periodo. ¿Sí? Entonces, en la alternativa 2, volvemos a evaluar los mismos componentes. Costos de operación, tenemos 19,40, que era dato 19,40 total por gas, por las 700 unidades. Así en los 10 periodos, los costos de mantenimiento eran de 1.400 por cada horno, por 2 hornos. Después tenemos las depreciaciones de 950, porque, perdón, estábamos en el año 0, que la inversión era de 5.000 para la compra de un nuevo horno a gas, y esos 5.000 se iban a depreciar 500 año a año, como bien dijo Patricio. Y teníamos la depreciación que faltaba del horno viejo por 6 años de 450, como bien dijo Pablo. ¿Sí? Y después quedaba solo la depreciación del horno nuevo. Con eso tenemos los resultados antes de impuestos de todos los periodos y de nuevo el cálculo del ahorro de impuestos de todos estos costos. ¿Sí? Resultados después de impuestos y de nuevo la depreciación. ¿Sí? Acá lo que no tenemos a comparación con el otro es la mantención de la unidad de emergencia. Porque acá está operando, ya no es una unidad de emergencia, es el horno que está operando junto con el nuevo. ¿Sí? Entonces me da estos flujos de fondos, que si calculo el valor actual de costos, me da un total de 71.681. Entonces teníamos 78.280, menos 78.281 pesos de valor actual de costos de la alternativa 1 y menos 71.681 pesos de valor actual de costo de alternativa 2. Y ya les dejé ahí para que lean y les iba a preguntar, ¿cuál es la alternativa más conveniente? Y sería la 2, ¿no? Que tiene el costo actual más bajo. Muy bien. Son menos costos, o sea, acá estamos hablando de costos por 78.000 y acá costos por 71.000. Obvio que lo que te conviene es que tengas menor costo. Y la alternativa 2 es la que representa ese caso. ¿Sí? La respuesta a la alternativa 2 es la económicamente viable. Una consulta, Matías. Si yo tuviera un costo de instalación por única vez, ¿dónde ese costo lo sumo en la inversión? Muy bien, exactamente. Los costos de instalación de los Si fuera equipos tienen que ir asociados a la inversión. Ok. ¿Sí? Pero esos costos no se deprecian. ¿Eh? Lo que te deprecia es Ok. el bien. El bien, listo. Quiero hacer algún par de comentarios, Matías, ¿me dejás? Porque surgieron entre las preguntas y el trabajo conjunto varias cuestiones que van a ser estamentos de la materia de acá hasta el final. Digo, se me viene el por qué sumar de vuelta la depreciación o cuestiones así. Y empiezo por lo último que preguntó Tere. Y está bien la respuesta de Matías, en parte. Sí. ¿Y por qué digo en parte? Y quiero aclarar, porque se dan pocos casos. Si los gastos de instalación son necesarios para la instalación de la máquina puesta en marcha, en algunos casos se activan. Y quiero establecer la salvedad, porque va a depender de la empresa en la que ustedes trabajen, la práctica contable, la cultura. Entonces yo me guardaría por lo menos el detalle de pregunto, establezco. Y sobre todo saben dónde en procesos de inversión complejos, como puede ser la adquisición de una máquina en el exterior, que incorpore servicios de instalación
local con un traslado de la máquina del exterior hacia la Argentina. Entonces, todos los costos de flete, transporte e instalación, en principio, la práctica indicaría que se deberían formar parte del valor contable de la máquina. Pero depende de la práctica contable y si la empresa pertenece, por ejemplo, a un grupo económico que tiene matrices, casa matriz afuera, quizás a veces se rige por las normas contables internacionales. Entonces, en principio, dejaría el signo de pregunta. Está perfecto el no, el mayor de los casos es que no se activan, pero dejaría el signo de pregunta porque, es más, vamos a establecer en muchos ejercicios que los vamos a activar de alguna manera, los gastos de instalación. Y a propósito lo vamos a hacer porque incrementan el valor del equipamiento. Y en relación a lo que mencionaba respecto a por qué se suma la amortización, bueno, bienvenidos al método de cálculo de los flujos de fondos, porque de ahora en adelante no me voy a poder olvidar de que la depreciación la resto al principio y la vuelvo a sumar al final, porque no significa una salida o entrada de dinero. Es decir, nosotros utilizamos este método para establecer el flujo de fondos, esa línea sombreada gris que se encuentra ahí, que es lo que nos importa en definitiva, es cuánto dinero nos va a quedar en función de realizar el proyecto. ¿Qué supuesto está implícito acá para aquellos que tienen contacto con las finanzas y la cuestión financiera? El supuesto de fondo es que los ingresos y costos que se ven ahí en cada uno de esos periodos del 1 al 10 se generan y se perciben en el mismo periodo. Es decir, esos ingresos 11.200 en el año 1 se vendió y se cobró la totalidad de la venta encima en el mismo periodo. Es una súper simplificación. Cuando ustedes se encuentren en el plano de la empresa y trabajando con los bancos y trabajando en una oficina técnica de proyecto, les pido por favor que no asuman que un estado de resultado es exactamente lo mismo que un flujo de fondos. Porque un estado de resultado tiene ingresos y costos que no necesariamente los costos en los cuales insumo los voy a pagar en el mismo periodo que los contrato. Es decir, yo le compro a un proveedor materia prima y no necesariamente le estoy pagando en el mismo momento. Le estoy comprando. Recibo la materia prima y probablemente me dé 30, 60, 90 días para pagarle. Con lo cual, en el mes en el cual compré la materia prima, sería un error imputar una salida de dinero por la compra. ¿Me siguieron en ese concepto? Por favor, quisiera confirmación que ¿sí? Es muy, muy importante. Nosotros estamos empezando en técnicas de preparación de flujo de fondos. Vamos a terminar la materia con flujo de fondos reales de empresas. Y van a ver que hacen supuestos, no hacen supuestos, sí, terminan haciendo supuestos, pero fundamentan por qué en cada periodo dicen cobrar lo que van a cobrar, por ejemplo, y que eso está independientemente de cómo compran y cómo venden, digamos, ¿no? Entonces, está bárbaro las intervenciones que han tenido. Entonces, sobre esos dos conceptos me quería detener, fundamental, Matías, que nos van a acompañar en todos los ejercicios.